nombre es Juan Carlos Carvajal. Este video es presentado al docente John Jaime Orozco Arias de la Universidad Católica del Norte. Lo que voy a explicar es cómo fue elaborada la agenda telefónica en C++ en la página de algoritmosurgentes.com. En este programa abordaré el tema de clases, árboles binarios y programación orientada a objetos, temas que hemos visto durante toda la materia. Tenemos entonces inicialmente las librerías. Entonces tenemos la librería IOStream. Es una librería de algoritmos estándar, es la más usada y en mi opinión es una de las más importantes, aunque no es la más indispensable. Tenemos la librería FStream. Esta librería permite la manipulación de archivos tanto para leer como para escribir, ya que vamos a utilizar un documento externo en el cual se van a ir guardando los datos que vamos a ir creando en la agenda. Entonces esta librería es muy indispensable para que esta captura de datos sea guardada, ¿cierto? Tenemos la STLib, es el archivo de cabecera de la biblioteca estándar del lenguaje de programación. Tenemos el string, es una biblioteca estándar que contiene la definición de macros, constantes, funciones y tipos. Esta se utiliza para la programación orientada a objetos, y como este algoritmo que tenemos es con programación orientada a objetos, entonces va a ser muy indispensable. Tenemos las librerías definidas por si vamos a trabajar con Linux, ¿sí? Tenemos Termios, que describe una interfaz de terminal en general, que se proporciona para controlar los puertos de comunicaciones asincrónicas. Tenemos esta otra librería. Tenemos para limpiar la pantalla. Este es muy importante porque este nos va a ayudar a crear las tildes o ñes. Pues como digamos vamos a ingresar nombres, vamos a ingresar direcciones, entonces es muy importante para que nos marque con la ñ y nos ponga las tildes donde digamos son necesarias, ¿cierto? Entonces tenemos también la librería Conio. Esta librería nos sirve para manejar entradas y salidas de datos en la consola para el sistema de OS. Tenemos aquí igualmente para limpiar la pantalla. Tenemos igualmente abajo, como les decía, para las tildes y las señas. El using namespace, que es importantísimo para poder declarar la lectura de los datos y no tener pues que a la hora de imprimir colocar al principio y al final declarar el std. Entonces vamos a pasar a la clase contacto, ¿cierto? Esta clase va a ser pública. Tenemos que en la clase contacto crearemos todos los datos de cada contacto, ¿sí? Entonces esta es la clase donde están todos los datos de contacto, como dice acá, ¿sí? Entonces acá se van a almacenar todos los datos de cada contacto. La clase va a ser pública, entonces las variables que vamos a declarar van a ser públicas para que podamos llamarlos en cualquier parte del programa y que no sean solo esta clase contacto. Entonces tenemos el alias,
tenemos el teléfono fijo, tenemos el teléfono móvil y tenemos el correo de cada contacto. Tenemos acá un prototipo de la clase que se llama contacto. Este es un constructor de la clase. Igualmente, este es el prototipo de la clase contacto. Bueno, vamos a pasar entonces a las funciones booleanas. Tenemos que esta función es la que nos va a retornar un verdadero si el contacto que se pasa como parámetro es el mismo que tiene el mismo alias, ¿cierto? Entonces tengo que si es igual, que no retorne el alias, el contacto punto alias, ¿cierto? Entonces acá vamos a pasar a una función que nos retorna un verdadero si el contacto que se pasa como parámetro no es el mismo que tiene en el mismo alias, ¿cierto? Como estamos trabajando con funciones booleanas, por eso es que todo lo que tenemos lo declaramos pues como verdadero, ¿cierto? Tenemos entonces que esta otra, tenemos entonces que si la función retorna como la función va a retornar como verdadero si el contacto que pasa como parámetro no es el mismo que tiene el mismo alias, ¿sí? Tenemos acá entonces que la función que retorna el verdadero, la función va a retornar verdadero si el contacto que pasa como parámetro tiene un alias menor, ¿cierto? Por eso aquí lo estoy declarando menor al mismo alias. Entonces acá nos va a retornar el contacto punto alias, ¿cierto? Entonces las tres funciones lo que hacen es que primero pues hacen la verificación, luego hace el ingreso y por último genera pues todas las booleanas, ¿sí? Acá tenemos el ciclo entonces if, donde nos va a decir que si el contacto es diferente, ¿sí? Aquí nos va a hacer la validación, que si el contacto es diferente a los que tenemos ya ingresados, entonces nos ingrese el alias, el teléfono fijo, el teléfono móvil y el correo, ¿cierto? Y que nos haga el retorno al contacto. Acá tenemos entonces para imprimir los datos, ¿cierto? Entonces él nos va a imprimir el contacto y nos va a imprimir en el archivo. Vamos a pasar entonces a la clase template, ¿cierto? Esta es la clase del árbol. Acá entonces voy a declarar los punteros izquierdos y derechos, como lo vimos en el tema de árboles binarios. Una variable que se va a llamar dato. Este es el constructor de la clase por defecto, ¿cierto? Este constructor de la clase está con el tipo de dato que tendrá cada nodo del árbol. Acá tenemos una constante de tipo dato, la cual nos estará haciendo las operaciones indicadas, ¿cierto? Acá entonces nos va a generar un prototipo, ¿cierto? Este es el prototipo. Acá tenemos unos métodos públicos también, los cuales, digamos, van a
eh, el que es insertar nos va a recibir un puntero, nos va a recibir el puntero al árbol y el dato que va a insertar, ¿cierto? Este nos va a recibir el puntero y el dato que nos va a buscar. Este nos va a recibir el puntero y el dato que nos va a quitar. Acá nos va a declarar el preorden, inorden y posorden. Estas entonces son las funciones globales, donde nos van a leer la cadena, leer el entero y leer el campo, ¿cierto? Acá tenemos, esto es muy importante porque entonces acá tenemos la ruta donde vamos a guardar los datos que vamos a ingresar a la clase contactos. Si este archivo no existe, no nos va a guardar ningún dato, por lo que entonces es importante tenerlo, crearlo, ¿cierto? Vamos a pasar entonces al main. El main es el programa principal donde seleccionamos las opciones que vamos a realizar en las aplicaciones del programa. Tenemos entonces que vamos a inicializar el puntero de la clase del árbol de contacto. Vamos a declarar un puntero de la clase contacto y una variable con la misma clase. Esta variable nos va a manejar los enteros. Acá tenemos el char para el tipo de dato de 255 posiciones. Este lo que hace es que lee el archivo de contactos y asigna las variables de entrada. Acá asigna cada campo del archivo a la variable contacto e inserta dicho contacto a un nodo del árbol. Tenemos el ciclo while, donde lee los campos y va insertando los datos, ¿cierto? Entonces acá tenemos los campos, tenemos el contacto.alias y me lee igual para todos los otros, ¿cierto? Tenemos entonces acá el menú principal que nos va a mostrar en pantalla. Nos va a mostrar entonces como uno las altas, dos las consultas, las actualizaciones, las bajas que le damos en el sistema y nos va a listar en preorden, inorden y posorden. Por último vamos a salir del programa y tenemos acá para imprimir que seleccione una opción. Muy importante acá el loacode que nos sirve para que nos muestre las tildes. Si aquí miramos dice seleccione una opción, vemos que está partido, entonces este lo que va a hacer es que nos va a mostrar la tilde en el programa. Tenemos entonces la opción get que nos predetermina el enter, o sea que nos lo activa automáticamente cuando ingresemos a alguno de los parámetros del menú. Tenemos este ciclo while donde nos ayuda a que si la opción no es la correspondiente nos cierre el programa. Nos dice acá que de 1 menor a 1 o mayor a 8 que nos haga que nos cierre el programa, ¿sí? Esta pausa lo que nos va para lo que nos va a servir es que nos va a indicar que no hay registros y nos va a hacer una pausa, ¿cierto? Tenemos entonces las opciones donde nos va a decir que ingresemos el alias del contacto.
nos va a ir a hacer la búsqueda en el árbol y nos va a decir que si dato es diferente de null, nos imprima. Igualmente nos va a decir si el registro ya existe o si el registro no fue encontrado, como vemos acá en este ciclo else, ¿cierto? Tenemos aquí en el caso 1 que el contacto punto teléfono fijo nos va a leer la cadena, nos va a ingresar el teléfono fijo, igual también nos va a ingresar el teléfono móvil, ingresar el contacto y por último nos va a decir si que los registros fueron agregados correctamente, nos va a hacer como un break. En el caso 3 tenemos que los registros si van a tener modificación, igualmente para el teléfono fijo, teléfono móvil, el correo. Tenemos aquí una subopción donde vamos a hacer la modificación del campo y nos va a decir si nos va a imprimir si la opción fue válida. Tenemos acá para ingresar el nuevo teléfono fijo. El otro caso para ingresar el nuevo teléfono móvil y lo mismo para el correo. Y por último nos va a imprimir que los registros fueron actualizados correctamente. Tenemos entonces en el árbol para borrar el registro. Nos va a decir el total de registros, si están en preorden, en inorden o en posorden, ¿cierto? En este template lo que vamos a hacer es que vamos a invocar la plantilla de la clase árbol, la cual nos crea insertar un nuevo contacto. Si la raíz está vacía nos crea el árbol y si no nos va creando los nodos de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces acá tenemos que nos va a insertar y el ciclo if que nos va a crear los nodos de izquierda y los nodos de derecha y que nos haga el retorno al nodo. Igualmente para esta otra clase template, donde nos va a hacer la búsqueda en el árbol. Acá tenemos donde nos va a quitar los nodos del árbol, ¿cierto? Y por último la que nos va a ordenar en preorden, en inorden y en posorden los datos que tenemos insertados en el árbol. Esta función es la que nos va a leer los datos y esta otra es la que nos va a asignar los datos ya sea a izquierda o derecha. Igualmente como les dije para el inorden y el posorden. Acá tenemos el string para leer la cadena, nos va a decir que si la cadena es char y es de 255 caracteres, que nos traiga un mensaje. Y igual acá también nos va a leer un mensaje, nos va a traer un mensaje con el leer el entero, ¿sí? Esta booleana la voy a utilizar como delimitador, igualmente con una cadena de 255 caracteres. Acá por último vamos a hacer una pausa y vamos a presionar, acá nos va a imprimir que presionemos una tecla para continuar. Tenemos el get acá que nos va a ayudar a que nos dé el enter automático y eso es todo por el momento. Muchas gracias.